Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio, ya sea de películas, de serie de televisión, de novelas, de cómics o incluso de videojuegos y hacemos una cronología, una vida, una biografía, como si hubiera existido. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Carrie Bradshaw. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Carrie Marie Bradshaw es la protagonista de la serie HBO Sex and the City, interpretada por la actriz Sarah Jessica Parker, y que en castellano la serie se llamó Sexo en Nueva York. Ella es un personaje semi-autobiográfico creado por Candace Bassel, cuyo libro Sex and the City fue adaptado para la versión televisiva. Carrie es una columnista y aficionada a la moda de la ciudad de Nueva York. Su columna semanal, El sexo y la ciudad, proporciona una introducción o narración de cada episodio. En la serie precuela de los diarios de Carrie Diaries, Carrie fue interpretada por Anna Sophia Robb, y Sarah Jessica Parker repetiría el papel en la serie de HBO Mass and Just Like That. Cuando se estrenó la serie, el personaje fue elogiado por los críticos. Sin embargo, más tarde, debido al énfasis en las infidelidades repetidas y a menudo impenitentes del personaje, muchos críticos acabaron viéndolo como narcisista. Bien, como les decía, Carrie escribe en una columna semanal llamada El sexo y la ciudad para el periódico ficticio de New York Star. La columna se centra en las escapadas sexuales de Carrie y la de sus amigas cercanas, así como reflexiones sobre las relaciones entre hombres y mujeres, citas y Nueva York. Proporciona a Carrie una cierta cantidad de reconocimiento en la ciudad. Las personas que leen su columna ocasionalmente la describen como su icono. En la tercera temporada su columna es opcional para una película producida por Matthew McConaughey. En la quinta temporada algunas de sus columnas se compilan en un libro, y al final de la cuarta temporada Carrie empieza a escribir artículos independientes para Vogue. Aunque inicialmente tiene problemas para lidiar con Enid, el personaje de Candice Bergen, ya que su abrasiva y exigente editora en Vogue encuentra como su horma de su zapato, y al final acaba haciéndose amiga de ella. Carrie es notoriamente guiada por sus emociones. Ella busca la aceptación de Mr. Big y otros. Se obsesiona con la revisión que su libro recibió por la crítica del New York Times, y ello insta al personaje de Mr. Big al final de la temporada 1, preocupado por su negativa a presentarla a su madre. A menudo se comporta de una manera egoísta, como se ve durante su romance, pero a menos que sus amigos señalen su autoparticipación, ella es propensa a culpar de esto a su tendencia a ser llevada. Una frase acuñada por Mr. Big en la temporada 2. Carrie es una fumadora intermitente, y cuando fuma se la ve que fuma la marca Marlboro Lights. Ella trata de dejar de fumar en las temporadas 3 y 4 usando un parche de nicotina mientras sale con Aidan. Le gustan los cócteles, particularmente el Cosmopolitan, y la afición de su personaje por ellos ayudó a popularizar esta bebida. Si bien Carrie es realista sobre las dificultades de las relaciones, habiendo experimentado muchas malas a lo largo de la serie, sigue siendo una romántica en una búsqueda interminable del amor verdadero y se niega a conformarse. Carrie reside en el distrito de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, y vive en el Upper East Side, en la casa ficticia número 245, en la calle 73 Este, entre Park y Madison. Ella vive en este apartamento a lo largo de la serie, después de haberlo comprado a Aidan en la cuarta temporada, después de que Aidan lo había comprado y el apartamento de al lado para él.
mientras tienen un compromiso. En los episodios iniciales de la primera temporada, el apartamento de Carrie se ve por encima de una cafetería en algún lugar cerca de las cercanías de Madison Avenue. Aproximadamente en el cuarto episodio se ve la fachada habitual de una serie de piedras marrones adyacentes a la suya y permanece así a lo largo de la serie. El primer episodio también cuenta con un apartamento diferente del utilizado para los siguientes 93 episodios y las películas. En la vida real, el edificio con las famosas escaleras es el 66 de Perry Street en el West Village en Manhattan. Poco se menciona sobre la vida de Carrie antes de la serie. Carrie llegó a Manhattan el martes 11 de junio de 1986 cuando tenía aproximadamente 21 años, dada su edad que se menciona en otros puntos de la serie. Ella dice en la película que ha vivido en Manhattan durante 20 años, aunque también afirma que a los 35 años había estado viviendo allí durante una década. En la temporada 4 le dice a un fotógrafo que era tan pobre cuando se mudó por primera vez a Nueva York que compraría Vogue en lugar de cenar. Se menciona que su padre la dejó a ella y a su madre cuando tenía 5 años. No se menciona ningún hermano y también se revela que Carrie tuvo un aborto en 1988 después de pasar una noche con un camarero cuando tenía 22 años. Ella le dice a Charlotte que perdió su virginidad en la sala de recreo maloliente de Seth Bateman en la mesa de ping-pong en un 10º grado. En la temporada 6, Carrie se encuentra con otro novio de la escuela secundaria llamado Jeremy, interpretado por David Duchovny, el actor de Expediente X. Carrie afirma que nunca tuvo relaciones sexuales con él porque eran jóvenes y querían esperar. Una serie de televisión sido después de la producción de Sexo en Nueva York llamado The Carrie Diaries, los diarios de Carrie, que presentaba la vida de Carrie cuando era adolescente antes de su vida en Nueva York y se centró principalmente en la época en que Carrie vivía con su padre y su hermana menor Dorrit, que hasta ahora no había sido mencionada. Tuvo algunas relaciones, la principal fue su relación de dentro y fuera, desde ir y volver con Sebastian Keith. Comenzó a trabajar en Interview, una empresa de revistas, haciendo malabares entre su escuela y su vida laboral. Pero la serie pues no tuvo mucho éxito y la cancelaron en la temporada 2. La autora de Sex and the City, Sexo en Nueva York, del libro, lanzó también su nuevo libro, Summer and the City, El verano y la ciudad, a Carrie Diaries Novel, una novela de los diarios de Carrie, como parte de su serie para adultos jóvenes que sigue a los personajes de Sexo en la ciudad cuando eran adolescentes. Esta novela revela que Carrie asistió a la prestigiosa Ivy League University en la década de 1980. También revela que tomó clases de verano en The New School. Carrie ha sido descrita como alguien que vive para la moda y, como hemos dicho antes, ha confesado haber comprado Vogue en lugar de cenar. Conocida amante de los zapatos, con una inclinación por los zapatos de diseño caro como los Manolo Blahniks, los Louis Vuittons y los Jimmy Choos. Su amiga Miranda estimó una vez que Carrie había gastado más de $40.000 en zapatos. También una vez accedió a modelar para un desfile de modas benéficos, con la condición de que pudiera quedarse con el vestido que portaba, un original de Dolce y Gabbana. Curiosamente, el increíble vestuario de Carrie parece ser inasequible para una escritora con ingresos moderados, al menos hasta la temporada 5, momento en el que se le da una oferta por escribir un libro. Carrie tiene una serie de relaciones durante toda la serie. Las más importantes pues son la de Mr. Big, John James Preston, que aparece en el primer episodio y cierra el episodio final. Es el interés amoroso central de Carrie a lo largo de la serie y su amor recurrente. Su continua ambigüedad romántica y la reticencia de Carrie a enfrentarse a él por ello resaltan los miedos, inseguridades y necesidades emocionales de Carrie. Ambos hacen apariciones continuas en la vida del uno del otro. Se separan, se juntan, etc.
Luego tenemos a Aidan Shaw, el diseñador de muebles de Manhattan, que es el siguiente novio serio de Carrie después de la dolorosa ruptura con Mr. Big. Es lo opuesto a Mr. Big, ya que es un amante de la naturaleza, relajado y discreto, que es paciente. Tienen también idas y venidas. Una de las veces que termina con Aidan estuvo con Jack Berger, un novelista que tiene un mediano éxito en su campo, y lo conoce mientras discute su próximo libro en la oficina de su editor. Pelean con frecuencia, culminando en una ruptura. También luego tenemos a Alexander Petrovsky. Cuando lo conoce y empieza una relación con él en la 6ª temporada. Es un artista ruso rico, exitoso y sobre todo chapado a la antigua. Le pide a Carrie que deje su trabajo y su vida en Nueva York y se mude con él a París. Ella acepta, renunciando a su trabajo, a su apartamento y a sus amigos. Pero se encuentra sola, decepcionada y confundida a su llegada, esperando horas para reunirse con él. Ya no habla bien francés, a menudo se queda sola y al final pues regresaría con Mr. Big a la ciudad de Nueva York. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.